hermanos, vamos a pasar a la palabra de Dios. Y abran las escrituras, segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 11 y 12. Amén. Una vez más, segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 11 y 12. Amén. Si no, ahí está en pantalla. Si usted todavía se le dificulta buscar, ahí está en pantalla para que tome lectura con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, dice así la palabra de nuestro Padre Celestial. ¿Ya lo tienen todos? ¿Sí? Ok, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Bendito Dios y Padre Celestial, te alabamos y te adoramos, porque tú eres digno de alabanza y adoración, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, el Dios de nuestra salvación. Gracias por permitirnos estar aquí en tu casa. Gracias porque, como dice tu palabra, es bueno, Padre, alabarte y adorarte, y habitar, Señor, como dice tu palabra, Señor, los hermanos juntos en armonía, porque es bendición, Señor. Y juntos vamos a escuchar tu palabra, Señor. La recibimos con gozo, con humildad en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El tema en esta noche es casa de sacrificio. Amén. Y precisamente el miércoles tocábamos en el verso 14, y estaba yo quería preparar otro tema, y el Señor me mandaba a estos versículos una vez más, ¿sí? Pero vamos a tocar solamente el verso 11 y el verso 12, ¿sí? Bueno, como sabemos, o si ustedes han leído la historia, todo lo que es Crónicas, que pues viene concordando, más bien es los cronistas, ¿verdad?, acomodaron esto, ¿verdad?, todo lo que es en los libros de los reyes, ¿sí? Y pues bueno, vemos las actividades del rey Salomón. Vemos, hermanos, cuando Salomón empieza a construir, hermano, el templo, ¿verdad?, que el rey David, su padre, le había indicado, amén, que él lo iba a construir, y le dejó los planos, le dejó todo lo que iba a necesitar para construir el templo, amén. Y pues bueno, llegó el momento en el cual acabaron la obra, hermanos, y lo que es en el capítulo 6 de segunda de Crónicas, Salomón dedica el templo, ¿verdad? Pero en el capítulo 7, hermanos, vemos, mis hermanos, cómo Salomón, ¿verdad? Dios hace un pacto con Salomón, ¿sí? Ustedes con calma lo leen en su casa, la historia, si así lo desean. Porque llega un momento cuando Dios le responde en oración a Salomón, y lo responde en público. Y esa respuesta a Salomón viene, hermanos, a través de un fuego. Ese fuego consumió los sacrificios que Salomón dedicó en el altar. Incluso el altar no fue suficiente, porque era pequeño para todo el sacrificio que Salomón, hermanos, había hecho para el Señor. Amén. Y pues bueno, vemos la historia que Salomón ofreció
de sacrificio, dice la palabra, 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron, hermanos, de sacrificio esa cantidad, hermanos, de animales para el Señor, para la casa de Dios. Lo dedicaron para Él. Amén. No fue algo sencillo, fue un trabajo fuertísimo para todos los sacerdotes, para todos los levitas, hermanos, ¿sí? Pero esto me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención, hermanos, porque cuando Salomón dedica estos animales, el sacrificio para dedicarlo a la obra de Dios, a la casa de Dios, hermano, Dios responde en fuego. ¿Sí? Eso me recuerda también cuando Elías, hermano, dedicó, ¿verdad?, sacrificio para que el pueblo, hermano, viera las maravillas de Dios, para que el pueblo fuera, hermano, direccionado, porque servían a dioses ajenos. Y pues bueno, Dios responde a Elías en ese sacrificio que hace en el altar que había estado arruinado, y que Elías lo reconstruye y hace su sacrificio ahí, y Dios responde en fuego el sacrificio. El pueblo de Israel dijo: Jehová es Dios, Jehová es Dios, y empezaron a servirle al Señor. Amén. Ahora vemos en esta ocasión que Dios responde a Salomón en fuego, y esto fue impactante, hermanos, para los sacerdotes, para todos los levitas, todos los que servían en el templo, y esto también impactó en todo en general al pueblo de Israel. Fue impactante, hermanos. Esto fue una señal para Salomón, fue una señal para todo el pueblo, que Dios había aceptado el sacrificio y había respondido en oración, la oración de Salomón, que Dios contestaría, respondería las oraciones que hicieran en el templo. Amén. Esto para todo el pueblo, para los sacerdotes, para el rey Salomón, fue de ánimo. Se animaron, hermanos, grandemente. Y al respecto de este gran ánimo, mis hermanos, el pueblo, el rey decidió, hermanos, hacer una gran fiesta durante 7 días, empezando desde el 14, del 15, en el mes séptimo. Y sabemos que en el mes séptimo, hermanos, te dedican una fiesta, se llama la fiesta de la dedicación, la fiesta de la expiación, pero también era la fiesta de los tabernáculos. Aproximadamente terminaron, hermanos, como el 22, el 23 del mes séptimo. 7 días, hermanos, 14 días tuvieron, hermanos, de fiesta solemne en todo el pueblo de Israel. Espero que me estén entendiendo ahí. Ahora, esto fue un gran ánimo para el pueblo. Todo el pueblo se animó. Cuando nosotros, hermanos, nos motivamos, nos animamos, al ver, hermanos, la respuesta, al ver, hermanos, que Dios responde a nuestras oraciones, claro que sí, viene un ánimo de seguir, viene una motivación de seguir adelante. Pero hay a veces que oraciones que no son respondidas, pero Dios ya las escuchó, que Dios tiene el momento, hermano, de responderla, tanto como puede respondértela en el momento que tú oras, como pasa el tiempo también. Amén. Habían pasado años también cuando Salomón dedicó el templo, y vino la respuesta de Dios. Gloria a Dios. Pero llegó un momento en el cual Dios se le aparece a Salomón en la noche. Esto ya había acontecido, hermano, al rey Salomón. Ya había acontecido en sus inicios como rey, donde el Señor le dice: ¿qué es lo que pides? Él pidió sabiduría, y Dios le dio sabiduría y riqueza. Y fue un hombre muy sabio. Viene la respuesta a Salomón en la noche, viene una visión a Salomón. Se le llama, hermano, esa aparición, ¿verdad?, para Salomón. Y en esta ocasión, en el versículo
hermanos, 12, acontece por segunda vez. Esto fue después de que Salomón ofreció esos sacrificios. Dios le dio respuesta a Salomón en esa oración que dedicó para el templo. Amén. Vino la respuesta para él en una visión. Vino la respuesta a Salomón. ¿Cuántas oraciones Dios te ha respondido? ¿O cuántas oraciones todavía no han sido respondidas? Sigue adelante, no te desanimes, sigue perseverando orando por tu hijo, por tu hija, por tu esposo o esposa, por tus parientes. Sigue orando, sigue clamando al Señor. No te desanimes por eso. Dios sabe el momento en el cual va a responderte la oración, porque Él es Dios y Él sabe cuándo. Él tiene el tiempo. Amén. Dice en la parte de la escritura: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate solamente en el Señor. No bajes la guardia, porque Dios va a responder tu oración. Él lo va a hacer. Amén. Si lo crees. Amén. Gloria a Dios. Dios responde a Salomón y le dice en el versículo 11: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa, y Salomón fue prosperado. Todo lo que tú y yo nos propongamos hacer en servicio a Dios, para la casa de Dios y para tu casa, vas a ser prosperado. Amén. Porque hay un orden. Primero es Dios y luego nuestra casa. Amén. Primero es Dios y luego el ministerio. ¿Estamos bien ahí? Primero es Dios, nuestro hogar, y luego el ministerio, y luego el servicio. ¿Estamos bien ahí? Amén. Salomón fue prosperado. Vemos la respuesta de que Salomón, hermanos, pide en oración. Dios le responde. Y como punto número 1, esto viene en privado. Esto viene en privado. Cuando tú y yo estamos en privado, viene la visión. Cuando tú y yo nos metemos en privado, en la presencia de Dios, viene la visión. Vienen, hermanos, las manifestaciones. Vienen las visitas de lo alto. Y esto nos habla de oración. ¿Por qué otra vez, Señor, me manda a oración? Porque si tú lees toda la historia, habla que todo el pueblo, cuando vio la manifestación de Dios, se postraron todos en el pavimento y empezaron a alabar y adorar al Señor. Porque Dios es bueno y grande es su misericordia. Todo el pueblo lo hicieron. Pero vemos a un hombre, Salomón, que dedica en oración el templo y que se mete en oración, pero también tenía su propia audiencia con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa audiencia que tú y yo debemos de tener. No debemos dejar a un lado la oración. Cuando hablamos de oración, hermanos, nadie quiere orar. Cuando se invita a orar, nadie quiere. ¿Por qué será? Cada quien sabe. Cada quien, hermano, toma una decisión. Pero todos como iglesia, hermano, necesitamos orar. Sin la oración no podemos avanzar. La oración es como el aire que respiramos. Si no respiras, estás muerto. Si no oras, eso indica algo. Y hay que preocuparnos ahí. Salomón nos enseña acerca de la oración. Viene la respuesta de Dios. Viene la respuesta en visión.
Viene la respuesta en manifestaciones. Eso sucede cuando tú y yo buscamos a Dios en privado. Cuando tú y yo buscamos a Dios en privado, eso quiere decir que estás en audiencia con el Señor. Amén. Eso quiere decir que estás en audiencia con el Señor. Cuando tú tienes una petición para el gobierno, tú tienes que pedir audiencia. No te van a dejar pasar nada más porque sí. Amén. Tienes que pedir audiencia al presidente municipal, al gobernador. Tienes que pedir audiencia para que tú tengas una respuesta. Y tienes que esperar tiempo también, porque hay un séquito de escolta que protegen a esos personajes que están en el liderazgo. Tú y yo, hermanos, tenemos lugar, entrada libre, entrada gratuita a través de la sangre preciosa de Cristo al trono de la gracia. Tenemos entrada libre. No necesitamos pedir permiso. Cuando tú entras porque estás en audiencia con el Señor. Entras porque vas a recibir planes, porque vas a recibir encomiendas, trabajo. Pero también porque vas a llevar tus peticiones delante del Rey. Eso nos habla en un lugar secreto. ¿Cuántos corremos a ese lugar secreto, hermanos? No levanten su mano. Todos debemos de correr a ese lugar secreto. ¿Dónde es el lugar secreto? Mateo capítulo 6, verso 6 nos dice que cuando oremos, que cerremos las puertas de nuestra recámara, y nuestro Padre que está en secreto nos va a recompensar en público. Amén. Ese es el lugar donde nuestro Padre nos está esperando. Ese es el lugar de audiencia. Ese es el lugar donde tú y yo tenemos reunión con Él, tenemos junta con Él. Y eso es siempre. Amén. Donde tú y yo nos descargamos de todo peso, donde tú y yo nos descargamos de toda carga, donde tú y yo depositamos toda carga en sus manos y reconoces que le necesitas a Él solamente. A pesar de lo que estás enfrentando, a pesar de lo que estás viviendo, Señor, te necesito. Señor, aquí estoy porque yo dependo de ti. Estoy aquí, Señor, porque tú eres mi sostén, mi refugio, mi proveedor. Y estoy aquí porque aquí estoy seguro. Estoy aquí porque este es el lugar de audiencia contigo, donde yo puedo platicar libremente, donde yo puedo desahogarme, donde yo puedo llorar. Debemos de correr ahí siempre, hermanos. Él nos espera siempre con los brazos abiertos. Amén. Tenemos entrada libre, tenemos entrada gratuita, porque Cristo ya lo hizo posible, porque Él fue el intermediario entre el hombre y Dios. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo posible por su sangre preciosa. El asunto es que a veces no hay respuesta porque nosotros, hermanos, no queremos orar. O a veces cuando la situación está muy complicada, es ahí cuando oramos. Y cuando todo está bien, dejamos de orar. ¿Pasa eso como seres humanos? Claro que sí. Pero cuando las cosas estén bien o estén mal, siempre necesitamos estar en comunión con nuestro Padre Celestial. Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todo es para bien, no es para mal. Dios tiene pensamientos para bien, no para mal para su pueblo. Para bien. Porque Él nos ama, porque Él quiere lo mejor para nosotros como hijos. Salomón fue prosperado, dice la palabra de Dios.
Pero dice en el versículo 12: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración. Amén. Yo he oído tu oración. En público, hermanos, se ve lo que en privado, se ve lo que en secreto recibimos del Señor. En público se va a ver. ¿Por qué? Porque siempre tenemos audiencia con Él. ¿Por qué? Porque siempre estamos en reunión con Él, recibiendo indicaciones. Tanto como pastores, tanto como líderes, tanto como iglesia en general, todos necesitamos estar en el lugar secreto. Porque Dios tiene un trabajo especial para cada uno de nosotros. Porque Dios tiene un propósito, un plan para cada uno de nosotros. ¿Cuándo lo vamos a escuchar? Cuando tú y yo estemos en secreto con Él. En el susurro, en el silencio, apartado del bullicio, apartado de la bulla. Solamente estar en secreto con Él. Amén. Dios le prometió a Salomón, hermanos, reconocer la casa que había dedicado el templo como casa de sacrificio. Dios se lo prometió. Y por eso en la noche se le aparece y le dice: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Vemos la respuesta de Dios a este hombre de oración. Grandes siervos del antaño oraron. Los discípulos del Señor oraron, permanecían en oración. La iglesia debemos permanecer en oración. Así no podemos avanzar entonces. Vamos a hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios, no a la voluntad de Dios. Hay que recibir indicaciones. La oración y el sacrificio, amada iglesia, son como las dos caras de una moneda. Jesucristo oraba, se apartaba al lugar desértico para orar, fuera del bullicio, atendía a la multitud, pero también se apartaba a orar, amanecía orando también. Le enseñó a sus discípulos a orar. Y tú y yo tenemos las indicaciones aquí. ¿Cómo vamos a orar si no queremos sacrificio? Van a la par. Van a la par, mis hermanos. A veces no queremos sacrificios, pero sí queremos los beneficios. Y qué bueno que desea beneficio, pero eso se obtiene a través de un sacrificio. Tú y yo recibimos paz porque alguien dio su vida por ti y por mí. Tú y yo recibimos la bendición, hermano, de ser salvos por la gracia de Dios. Un regalo inmerecido. Por su misericordia estamos aquí. No lo merecíamos. Pero alguien hizo el sacrificio por nosotros. A Él le costó. Él sufrió. Él cargó todo el pecado, toda la maldición sobre Él, para que tú y yo fuésemos libres de una esclavitud. Amén. Isaías 56:7, acompáñenme por favor. Isaías capítulo 56, verso 7. Verso 7, 56, verso 7, donde habla la recompensa de los que guardan el pacto de Dios. Pero dice acerca de este beneficio:
Dice así en el verso 7 de Isaías 56. Vamos a esperar que lo busque, o si no, ahí está en pantalla. Dice, verso 7, ¿ya lo tiene? ¿Sí? Ok. Dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Amén. Escuchen bien esto. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ahora, antes era una casa, un templo. Ese templo de Salomón fue destruido por los babilónicos, porque la tribu de Benjamín, de Judá, hermanos, desobedecieron. Pero luego volvieron a reconstruir en los tiempos de Esdras, de Nehemías. Dice la palabra de Dios que Dios no habita en templo hecho de manos. ¿A dónde habita ahora? Dice la palabra que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Amén. ¿Y su casa cómo va a ser llamada? Casa de oración. Cuando llegó Jesús, hermanos, en lo que estaban haciendo vendimia en el templo, había un desorden. El Señor llega, hermano, y entra un celo en él. Y voltea las mesas de los cambistas y empieza a poner orden. Y le dice, mi casa será llamada casa de oración. Nuestra vida es la casa del Señor. Nuestro cuerpo es la casa de la presencia de Dios. Y esta casa debe ser llamada casa de oración. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cómo es posible, hermano, diciendo, verdad, que el Espíritu mora en nuestra vida si nosotros no oramos? El Espíritu siempre nos va a guiar a la palabra, siempre nos va a guiar a la comunión con nuestro Padre Celestial. Porque si vivimos en el Espíritu es vida, pero si andamos en la carne es muerte. Nuestra vida debe ser dedicada. Nuestra vida, al venir a los pies de Cristo, fue dedicada, santificada, apartada para Él. Y tu vida debe ser casa de oración. Amén. Esto nos debe de motivar a orar. Esto nos debe de motivar a buscar siempre la presencia de Dios. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque no va a haber respuesta si no hay sacrificio. Hermano, pero pastor, pero Cristo ya hizo sacrificio. Sí, Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Ese sacrificio perfecto, una sola vez y para siempre. Pero el mismo nuestro Señor Maestro nos da las respuestas a ti y a mí, si no queremos hacer sacrificio. Antes de conocer al Señor, que andábamos en la idolatría, hermanos, caminaba la gente, hermano, en un gran tramo de distancia a pie para pagar una manda, ¿verdad que sí? Pero ahora que nos hicimos cristianos, ya no queremos hacer sacrificio. Que porque llueve, porque está lloviendo. Porque está haciendo mucha calor, porque está haciendo mucha calor. El asunto es que a veces el clima nunca se acomoda con nosotros. Y siempre estamos quejándonos y renegando. ¿Por qué será? Antes, para ir a un evento del artista o del partido de fútbol, pues hacíamos sacrificios. Buscábamos la manera. Pero ¿sabes qué? El Señor nos da la respuesta. Porque Él ya lo hizo. Claro que sí, Él ya lo hizo. Pero también nos toca chambear a nosotros. También nos toca trabajar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, hermanos, vamos a Juan capítulo 15, verso 7, por favor. Juan capítulo 15, verso 7. Vemos aquí la respuesta.
Queremos respuesta. Aquí está la respuesta. Cristo es la respuesta. Amén. ¿Qué dice? Leamos todo con voz fuerte. ¿Qué dice? Si permanecéis en mí y en mis palabras permanecéis vosotros. Aleluya. Si permanecéis, ¿qué podemos entender por permanecer? Permanecer significa instalarse, vivir en Él. Amén. Tú permaneces en un hogar porque tú vives, te instalaste en un tiempo ahí. En el ámbito espiritual así es, necesitamos instalarnos, vivir en el Señor. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Aquí está la respuesta. Permanezcamos en el Señor y su palabra tiene que permanecer en nosotros. Eso quiere decir que lo estamos guardando y practicando. Amén. ¿Va a haber respuesta? Claro que va a haber respuesta. Claro que sí, mis hermanos. Y aún así, que aunque a veces no buscamos, que a veces no tenemos comunión con el Señor, Dios es fiel. Él siempre permanece fiel. Aunque nosotros fallamos, Él es fiel. Amén. En Romanos capítulo 12, verso 1, también nos habla acerca de esto. Pero aquí Pablo se basa en el sacrificio. Romanos 12, 1. ¿Qué dice? Pablo hace una rogativa aquí. Os ruego, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea que Pablo nos dice, hey, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. ¿Qué es un sacrificio vivo? Que aunque tú no quieres venir, pero vienes, eso es un sacrificio vivo. Que aunque andes cansado o a veces te duele la cabeza, pero vienes, es un sacrificio vivo. Que aunque no quieres levantar las manos, no quieres cantar, pero lo haces, ese es un sacrificio vivo. Amén. Que apenitas venimos arrastrando los pies, pero vienes, es un sacrificio vivo. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. ¿Quieres respuesta? Va a venir respuesta a través del sacrificio. Y Cristo ya lo hizo el sacrificio. Pero también nos dice, permanece en mi hijo. Permanece. Ponte a chambear. Ponte a orar. Mi palabra tiene que permanecer en ti. Y Pablo lo dice, preséntalo en sacrificio. Este es vuestro culto racional. Esto es agradable. Esto es vivo, santo, agradable a Dios. Que es vuestro culto racional. Quiere decir, tú sabes lo que estás haciendo. Porque somos racionales como seres humanos. Sabes lo que cantas. Sabes lo que estás haciendo. Sabes por qué vienes a este lugar. ¿A qué vienes a este lugar? A adorar a un Dios vivo, todopoderoso. ¿A qué vienes a este lugar? A ministrar a un Dios vivo, todopoderoso. ¿A qué vienes a este lugar? A disfrutar de su presencia. A servir al Señor. Sabe lo que estás haciendo. Porque somos racionales. Este es el consejo del apóstol Pablo para nosotros como iglesia. Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios. Concluyo con esto, hermanos. Hablando acerca del sacrificio. Hablando acerca de la oración. Queremos respuestas tú y yo. Queremos manifestaciones. Queremos visitas de lo alto. Queremos visiones. Levantémonos de ese dormir. Levantémonos de ese soñar. Levantémonos de esa pereza. Levantémonos. Porque como iglesia yo reconozco que no nos hemos metido mucho en oración, hermanos. Y el Señor nos está llevando a la oración. Y lo que papá dice, se obedece.
aunque reneguemos, sabemos lo que Dios nos ha llamado. Amén. Mateo capítulo 26, versos 37 y 41. Vámonos para allá, y estoy terminando con esto. Mateo capítulo 26, 37 al 41. Aleluya. Cuando nuestro maestro ora en Getsemaní, vamos a tomar lectura del verso 37. Gloria a Dios. Le siguen ahí, está en pantalla, ¿verdad? Dice: y tomando Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera nuestro maestro. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Vino luego sus discípulos y los halló, ¿qué? Durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad pues y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La carne siempre se va a quejar, siempre te va a renegar, pero tu hombre interior está siempre dispuesto a querer, a disfrutar de la presencia de Dios. Los discípulos estaban cansados. Velen conmigo, oren. Y cuando regresó el Señor de orar, los halló durmiendo, porque estaban cansados. Claro que sí, eran seres humanos como tú y yo. Suele suceder eso, hermanos, pero no dejemos de orar. El Señor nos indica, aquí nos instruye: no dejen de orar, velen y oren para que no entren en tentación, porque tu hombre, tu espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne dale placeres y va a estar contenta. La carne dale baile, dale todo lo que te ofrece el mundo, va a estar contenta y no te va a renegar. Pero llévala a la iglesia, pero llévala a orar. Eso es un sacrificio para ella. Hay que humillar la carne, hay que rendir la carne a los pies de Cristo, aunque no quiera, que estoy muy cansado, pero aquí estoy, Señor. Ofrezco mi cuerpo como sacrificio vivo, Señor. Amén. Queremos visiones, queremos respuestas, queremos manifestaciones. Hay que meternos en oración, hay que meternos en audiencia con nuestro Padre, para que eso se vea en público. Amén. Hermanos, levantémonos de ese dormir entonces, levantémonos de ese soñar, levantémonos de esa pereza. Levantémonos, hermanos, de esas quejas, de ese renegar siempre, hermanos. Hagamos un lado todo eso, hagamos un lado la comodidad, despojémonos de todo peso que nos asedia, como dice Pablo, para que corramos con ligereza la carrera que tenemos tú y yo por delante como atletas. Hay que seguir en ese hábito. Hay que hacer un hábito la oración, el ayuno, el velar. Hay que hacer un hábito. Hay que, hermanos, regresar a la senda antigua, porque hemos dejado todo eso. Antes, qué bonito cuando se hacían las campañas. Antes, cuando la iglesia confraternizaba, cuando las iglesias se unían en oración. Qué hermoso. Todo eso ha cambiado. Hay que volver a lo que el Señor nos está indicando. Animémonos, iglesia, así como Salomón, así como los sacerdotes, así como todo el pueblo se animaron y adoraron y alabaron a Dios y disfrutaron una gran fiesta de muchos días. Vamos a animarnos a orar, vamos a animarnos a velar, vamos a animarnos a alabar y adorar al Señor. Vamos a animarnos a celebrar siempre
en la presencia del Señor. Vamos a animarnos a servir al Señor con un corazón agradecido, con alegría. Levantémonos y animémonos todos como iglesia. Amén. Ya no permitamos que el enemigo esté tomando esté tomando delantera. No, hermano, no hay que permitirlo. Hay que nosotros tomar la delantera. Amén. Hay que ponernos en acción. Necesitamos orar. ¿Qué necesitamos? Orar. Orar. Si no oramos, estamos como paletas, fríos. No estamos fluyendo. Y siempre se va a hacer una monotonía, una repetición, siempre. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Deja que Él te guíe en la oración. Y dispón solamente tu corazón. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor, hermanos, nos enseña aquí, como le dice a Salomón: he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. El Señor te eligió a ti y a mí por casa de sacrificio. Tenemos una gran dicha y un gran privilegio, hermanos, de que la presencia de Dios more en nuestras vidas. Y la respuesta van a venir cuando nos metemos en lo secreto, cuando nos metamos en audiencia con nuestro Padre. Ponte de pie, por favor.